Buenos días a todos. Un saludo cordial a los que nos siguen por internet y razón de más para comenzar puntuales, que la hora estaba anunciada a las 9, y un saludo cariñoso a los que nos acompañan en esta sala del Hotel Intercontinental en Madrid. Vamos a dar inicio pues a este nuevo desayuno de trabajo de CEDE, que recurrentemente, sabéis que procuramos una vez al mes invitar a un ponente que nos pueda aportar luces sobre temas de interés general, o de interés general para el directivo, para ser más precisos. Hace un par de meses que nuestro presidente Isidro Fainé me decía: tienes que llevar a Jordi Wild a un desayuno de CEDE. Y digo, ¿nos va a contar? ¿Qué nos va a contar Jordi Wild? Dice, no, es que él tenía elementos para un discurso positivo que mucha falta nos hace. Y bueno, con estos elementos que juega y conjuga Jordi Wild en la mucha información que él maneja, pues creo que nos puede dar, en fin, intuir un poco un mejor futuro del que estamos atravesando. Al menos con esta voluntad lo hemos convocado en este desayuno. Desayunos que son posibles, a veces de rutina, decimos, bueno, pues vamos a dar las gracias a los patrocinadores, ¿no? No. Nosotros, quiero confesar públicamente que sin el apoyo de Telefónica y el apoyo de SEAT, estos desayunos no serían posibles. CEDE es una entidad sin ánimo de lucro, pero tiene que mantener unos números, en fin, no entrar en números rojos. Para la presentación, yo como secretario general hago esta salutación, esta introducción y estos agradecimientos, pero también quiero hacer extensivo este agradecimiento a John Scott, presidente, como sabéis, de KPMG en España, pero también miembro del Global de KPMG, y que es a la sazón presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEDE. Bueno, pues entonces esto encajaba. Y una vez encajadas las agendas de estos dos personajes, fue entonces cuando decidimos también contar para la moderación con Paloma Portela, que es vicepresidenta de CEDE y también secretaria del patronato de nuestra fundación. John Scott, he olvidado decir que también es patrono de la Fundación CEDE. Y también completa la mesa Jorge Duarte, periodista de Reuters Kluber, que nos colaboran en esta misión, y digamos que junto a Telefónica y SEAT, pues es también un valor que una empresa de estas características y magnitud como grupo editorial nos dé también su soporte. Gracias a todos ellos, y sin más preámbulos, paso la palabra a John Scott para que haga la presentación de nuestro invitado Jordi. Gracias, José María, y buenos días a todo el mundo. Yo estoy encantado esta mañana porque el economista que más escucho siempre es Jordi. Él lo sabe, siempre cuando hay un tema de KPMG, y no digo a nivel español, digo a nivel global, el economista que siempre busco para pedirle que venga a hablar con nosotros es Jordi. Y la realidad es por una razón muy sencilla. Estoy seguro que vamos a entrar en algunos temas técnicos esta mañana. Estoy seguro que habrá alguna pregunta relacionada con Irlanda. Me temo que no lo vas a evitar, Jordi. Pero hay una cosa fundamental, ¿no? Entonces yo creo que nos afecta a todos los que estamos aquí en esta sala, a todos los que nos están escuchando por el internet, y todos los que somos miembros de CEDE. Y eso es que sin la ambición
el directivo no puede hacer nada. Si pierde la ambición, estamos perdidos. En la realidad lo que hay que hacer es entender las implicaciones económicas del entorno y ver qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que tenemos que hacer para llevar nuestra ambición a cabo. Y en ese aspecto, para mí, Jordi Wild es el economista que jamás se pierde en los tecnicismos y que generalmente te explica las cosas tal como él las ve, pero como las ve desde el punto de vista de que alguien que es miembro del equipo directivo de la Caixa, porque a veces nos olvidamos que los economistas que están en la banca también forman parte de su gestión día a día y les ayudan a decidir cuándo y cuánto riesgo están dispuestos a tomar. Indudablemente estamos en un entorno en estos momentos donde hay una lluvia muchísimo mayor de lo que hay en Madrid hoy de información, si G20, si G8, que va hacia la eurozona, va a forzar a Irlanda a hacer algo. Y todo esto, ¿cuáles son las implicaciones para nosotros, tanto los que estamos en empresas más grandes como los que están en pymes y en sus propios negocios? Todos tenemos inquietudes, pero la parte fundamental, todos tenemos la ambición de hacer las cosas bien. Yo tengo la suerte de participar con nuestra firma en India, que es uno de los países BRICS, y que sí, que tiene una población enorme, que tienen un entorno muy positivo, pero tiene una cosa fundamental: están absolutamente convencidos que van a conquistar el mundo. Esa ambición, quizás en cierto modo, la hemos perdido un poquito nosotros en estos últimos dos o tres años, pero el tema fundamental, como antes ha dicho José María, Jordi siempre da un enfoque positivo a las cosas y consigue que vuelvas a tener ambición y vuelves a ver realmente dónde están las cosas. Creo que no me vas a defraudar, Jordi, pero bueno. Mira, es doctor de Economía por la Universidad de California. Como he dicho antes, es subdirector general, economista jefe de la Caixa, con un equipo de unos 30 economistas trabajando para él. Ha estado involucrado con el Centro de Investigación Económico de Londres, y realmente Jordi tiene un currículum vitae, como le decía antes, es que no me cabían 2 páginas porque son como 10. Entonces yo creo que tenemos muchísima suerte de contar con él hoy, y yo os recomiendo también, después de escucharle, de siempre seguir sus informes que salen en la web de la Caixa, porque para mí son los mejores. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Jordi. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Es para mí un gran placer, una enorme satisfacción participar en estos desayunos de CEDE. Agradezco la invitación y las muy amables palabras de John y José María. Bien, voy a tratar de examinar una cuestión, no sé si se va a ver en las transparencias, la cuestión que me parece que está subyacente en el gran tema de actualidad de estos días, que es la crisis de la eurozona, la crisis de deuda soberana, que es la cuestión de la competitividad de la economía española, y si uno en lugar de española pusiese irlandesa, portuguesa, alemana o griega, pues tendríamos como tema de debate la sostenibilidad de una zona monetaria integrada, cuando solo tenemos la zona monetaria y no tenemos integrada la política fiscal para el conjunto de la Unión. Bien, me centraré en España, sin embargo, y estoy seguro que en el coloquio tendremos oportunidad de debatir las noticias de estos días en relación al posible rescate de la economía irlandesa. A mí la cuestión de la competitividad de una economía me gusta enfocarla con un marco conceptual que yo pienso que es sencillo, pero que es preciso tener en mente para no divagar. Por lo cual, retomando mi senda de profesor, me gustaría empezar por una definición clara de lo que entendemos por competitividad, y a partir de esa definición construir un análisis detallado de cuál es nuestra situación competitiva, cómo está la economía española.
y avanzando lo que han dicho los amables introductores, vamos a ver que hay claroscuros. El mensaje central es que tenemos debilidades, pero también tenemos fortalezas, que no son retóricas, que se basan en los hechos, en los datos, en la evidencia de la performance, de los resultados que tiene una buena parte de nuestra economía. Lo que es competitividad es complejo de definir. Conocemos multitud de indicadores que habitualmente se publican en relación a la posición competitiva de un país. Indicadores de precios relativos, es decir, cómo suben mis costes en relación a cómo suben los costes de la competencia. Indicadores de cuota de mercado, es decir, cómo estoy yo manteniendo mi cuota de mercado en el mercado interior, en los mercados exteriores, estoy exportando más, estoy exportando menos, entran los chinos, no entran, estoy yo en sus mercados. Tenemos indicadores de crecimiento del bienestar, que al final es en lo que se debe reflejar nuestra competitividad, crecimiento del PIB, del Producto Interior. ¿Hasta qué punto ese crecimiento es sostenible y aguantamos bien los embates de las crisis financieras o de los shocks del petróleo y shocks externos que podemos tener? Y tenemos los famosos rankings que publican esencialmente el World Economic Forum y el IMD de Suiza, los dos principales. Rankings que son algo más ya cualitativos, pero que tratan de clasificarnos en la lista de países en función de la posición competitiva. Bien, esa es la indicación de dónde estamos competitivamente, pero la fuente de la competitividad es más profunda. Es decir, va más allá de lo que nos indica el resultado. Esto es como el examen médico que hacemos de cómo estamos, y ahí tienes las causas profundas últimas de la evolución de tu posición competitiva. Yo las clasifico en dos grandes epígrafes, los factores cuantitativos y los factores cualitativos. Los cuantitativos, esencialmente, son los recursos que tú dispones, que has puesto a disposición de la maquinaria productiva y la imaginación que tienes para combinarlos de manera eficiente y ser efectivo en tu proceso de generación de riqueza, es decir, la productividad y la dotación de factores productivos. Y luego los cualitativos, que cada vez son más importantes. Cómo has conjugado el sistema institucional, cómo funciona tu sociedad, tu sistema educativo, tu sistema judicial, tu sistema mercantil, para dar apoyo a todos los intercambios de este complejo mundo económico en el que vivimos. Por tanto, la competitividad la medimos con variables como las de la izquierda, pero si queremos solventarla hemos de actuar con las variables de fondo, las causas últimas en el lado derecho del gráfico, los determinantes cuantitativos y cualitativos. Y esta no es una discusión académica, ni mucho menos. Se va cada día acercando más al terreno de la realidad empresarial, por supuesto, pero también de la realidad política. Es decir, lo que antes era algo que quedaba en el terreno de las discusiones internas entre los países, en el marco de la Unión Europea, del conjunto de socios que compartimos un mercado único y una moneda única, al menos unos cuantos de los 27, la posición competitiva está pasando a ser un elemento central, como el déficit público, como la deuda pública, en la discusión de los ajustes y la corresponsabilidad que todos tenemos en el buen funcionamiento de la economía de la Unión. Me referiré con cierto detalle a exactamente en qué dimensiones esto está entrando en el debate. Bien, a partir de ahí, por tanto, creo que ya puedo definir la competitividad. Es la capacidad que tenga un país, sostenida a lo largo del tiempo, de satisfacer la demanda interna y externa de sus bienes y servicios con producción nacional, y de hacerlo sin reventar los precios, por decirlo de un modo muy sencillo. Es decir, ser capaz de mantener tus cuotas de mercado o de aumentarlas a base de ser competitivo, de bajar tus costes, no de bajar tus ingresos, no de bajar tu rentabilidad, a base de diferenciar tu producto para ser capaz de mantener esa cuota y vender, si puedes, a un mayor precio, y de este modo generar mayores rentas para tu economía. Esta es la definición
de una posición competitiva. Y hacerlo de manera sostenida, no simplemente conseguir una expansión de tu economía durante unos años a base de endeudarte con el resto del mundo, para financiar un acelerón, un subidón, que luego se diluye porque no has hecho una inversión eficiente y no puedes devolver tal vez esa financiación que has recibido. Entonces, esa definición compleja se traduce en un conjunto de indicadores. No hay un solo indicador. No te vale mirar a la posición de precios relativos, porque la posición de precios relativos, si tus costes aumentan frente a tus competidores o tu IPC aumenta frente a tu competidor, es insuficiente sin tener el resto de las variables relevantes, en particular las cuotas de mercado en el exterior y en tu propio mercado, en particular el crecimiento y la sostenibilidad del crecimiento de tu renta y, como veremos, no solo el comercio puramente de bienes y servicios, sino también la capacidad que tengas de atraer inversiones del resto del mundo o de invertir tú mismo en el resto del mundo. En la presentación lo que quiero hacer es coger esos elementos y llevar a un diagnóstico de la situación competitiva de nuestra economía. Y les decía hace un momento que esto, que estaba en el reino de los académicos y de las discusiones conceptuales, en los gabinetes y también de la propaganda política, está gradualmente pasando al ámbito de las decisiones políticas, con implicaciones importantes. Como es bien sabido, la zona euro se encuentra, como consecuencia de la crisis financiera internacional, sujeta a un shock externo enorme que ha sacado a reducir algunas de sus debilidades estructurales. Sabíamos que en la zona euro teníamos unas reglas más o menos sencillas y más o menos exigentes en relación a la ejecución presupuestaria de los países miembros. Hasta qué punto los países miembros controlaban su déficit público y controlaban su deuda pública, porque al compartir una moneda, el resto de los miembros de la Unión exigen a los participantes un grado importante de disciplina fiscal. Con más o menos éxito, pero está en los tratados y en concreto en el procedimiento de déficit excesivo en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pues bien, la Unión Europea en los últimos meses está dando un paso adicional. No solo se trata ahora de controlar las posiciones del sector público en cuanto a su posición presupuestaria y su endeudamiento, sino que también se piensa, con razón, que las posiciones del sector privado son relevantes y que en una unión monetaria no es posible a largo plazo que sucedan o que tengan lugar posiciones de enormes desequilibrios privados en el conjunto de la Unión. Es decir, posiciones de pérdida constante de competitividad, que se refleja naturalmente en alto endeudamiento privado o en posiciones de déficit por cuenta corriente. Entonces el Banco Central ya ha aparecido con una propuesta concreta de introducir en los tratados o en los mecanismos de control de la estabilidad de la zona indicadores de competitividad. Y el Banco Central, muy en la línea, ¿verdad?, de las autoridades monetarias, ha encontrado, si en inflación el Banco Central se fija en el IPC, pues cuando mira competitividad, el Banco Central lo que hace es mirar el IPC relativo, el IPC de España frente al de Alemania, o los costes laborales unitarios, que es algo muy cercano al IPC, son los costes corrigiendo por productividad. Es una posición de cómo van mis precios en relación a los precios de mis competidores. Este ha sido el enfoque del Banco Central. Pienso que muy simplista, no encaja con la definición de competitividad que antes he hecho, pero es coherente con la filosofía de un Banco Central que escoge muy pocos objetivos y si puede ser relacionados con la estabilidad de los precios. El sistema propuesto por el Banco Central determina una inspección rutinaria de estas posiciones competitivas medidas por el IPC relativo y a continuación recomendaciones si pasas del
semáforo verde al amarillo, y si llegas al semáforo rojo, pues sanciones. Sanciones como las que hay en el procedimiento de déficit excesivo del actual Plan de Estabilidad y Crecimiento. Esto no está aprobado. No está aprobado, pero es propuesta del señor Trichet que está encima de la mesa para discusión por el Consejo Europeo y, en su momento, supongo que también por el Parlamento Europeo. La Comisión Europea, como saben, el organismo europeo encargado de promover acciones que tiendan hacia la mayor cohesión de la Unión Europea, también tiene su propuesta encima de la mesa. Una propuesta que, además de tener los IPCs relativos, el diferencial de inflación, añade sabiamente posiciones de déficit por cuenta corriente y posiciones de deuda privada, que en definitiva la deuda privada externa es el resultado de la acumulación a lo largo del tiempo de los desequilibrios anuales de la cuenta corriente. Y la Comisión, en línea con el BCE, instrumenta, no le llama un semáforo verde, amarillo y rojo, habla de mecanismos de alerta, habla de supervisión preventiva, fíjense, habla de procedimiento de desequilibrio excesivo, la misma terminología que el procedimiento de déficit excesivo. Es decir, que si un país tiene un desequilibrio excesivo en el sentido de que tiene una cuenta corriente que llega al 8% del PIB, o al 10 o al 12, en ese momento entra el semáforo rojo y se le puede hacer recomendaciones del resto de los socios de que tiene que tomar medidas de política económica para corregir ese déficit. Y en su caso, la última línea, puede incluso llegar a contemplar la introducción de sanciones que como máximo llegarían a ser del 0,1% del PIB del país. O sea, básicamente el espíritu del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que se traslada del ámbito del sector público al ámbito de la posición exterior de un país. Bien, estos son los mimbres de algo que se está cociendo y que la crisis soberana, de deuda soberana en Europa, no hará más que reforzar en cuanto a una línea política que siguen las instituciones europeas. Difícil, porque como hemos definido antes, la competitividad es algo complejo, que no se basa en un único indicador, ni de precios, ni solo teniendo en cuenta las posiciones de cuenta corriente y deuda. Hechos estos prolegómenos, y puesto que esto puede tener implicaciones también en decisiones de política económica, ¿cuál es la posición española? Pues me permitirán que haga un rápido repaso a estos indicadores para el caso de nuestra economía. Algunos me parece que son más conocidos, otros pienso que han pasado algo desapercibidos en el debate sobre nuestra posición competitiva internacional. Los primeros son los indicadores de precios. No he traído los más técnicos, siguiendo el consejo de John, entraré en los más sencillos. El más sencillo, por supuesto, son la evolución de nuestros precios, el IPC, o el factor del PIB, que es otra medida del nivel de precios, frente a la evolución de los precios de nuestros competidores. Y si uno observa el periodo que va prácticamente desde la introducción del euro hasta nuestros días, lo que uno ve es que efectivamente España, junto con otros países de la periferia, como Grecia, como Irlanda, sufre un periodo prolongado de pérdida de competitividad relativa, mientras que el país central, el país nuclear de la Unión, Alemania, lo que hace es ir en dirección opuesta. De tal modo que al final del periodo acumulamos un diferencial de precios relativos de aproximadamente un 10%, frente a la media de la zona euro. Si lo miramos frente a Alemania, acumulamos un 15%. Si el Banco Central tuviera todo el poder político de Europa, no estaríamos en muy buena situación. Porque miraría este indicador, o miraría este otro, que son los costes laborales corregidos por productividad. Lo que denominamos los economistas los costes laborales unitarios. Ahí se ve que España también a lo largo de los últimos 10 años ha perdido aproximadamente un 12%
Es decir, nuestros costes laborales han crecido, incluso corrigiendo por los niveles de productividad alcanzados, un 12% más que el nivel medio de la eurozona. Fíjense en Alemania. En Alemania sus salarios han crecido menos y encima su productividad ha crecido más, con lo cual el coste laboral unitario en relación a la eurozona ha bajado. Han ganado competitividad en precios, porque han sido serios en productividad, serios en negociaciones colectivas. El diferencial nuestro con Alemania llega al 20% si lo miramos en costes laborales unitarios. Hasta aquí las malas noticias. Pero John me dijo que yo soy una persona positiva, y lo soy porque si no, ¿cómo te levantas con la energía suficiente? Las buenas noticias es que esa evolución, que no es positiva, de los precios relativos, se conjuga con unos resultados de cuota de mercado que me parecen muy meritorios. Es decir, a pesar de que nos hemos encarecido en precios, algo hemos hecho bien, o al menos una parte muy importante de las empresas españolas, una parte significativa, nuestras empresas multinacionalizadas, nuestras empresas exportadoras presentes en los mercados, han hecho algo bien, porque hemos mantenido cuotas muy significativas de los mercados exteriores, mundiales, en exportación de bienes y en exportación de servicios. Hemos tenido resultados mejores que nuestros competidores, nuestros socios de la Unión Europea. Esto se ve aquí en la cuota de bienes, la exportación de bienes nos cae algo, pero recordemos, estamos hablando del periodo 99-2009, nos cae muy poco comparando con lo que sucede a Francia, a Italia o a Irlanda. Y estamos hablando de un periodo en el cual entra en el mercado mundial con una enorme fuerza el gigante chino, que como todos saben ha ganado una enorme cuota de mercado en todo el mundo. Por tanto, hemos sido capaces, a pesar de aumentar nuestros precios, de mantener nuestra presencia en el mercado. Habremos diferenciado nuestro producto y habremos sido capaces, las empresas que están presentes en los mercados, de mantener esa posición. Esto lo hemos hecho en el mercado de bienes, incluso más, yo diría, en el mercado de servicios. Ahí hemos mantenido en una creciente exportación de un sector cuyo valor añadido, en el caso del sector exportador, tiene importantes pluses, me parece relevante. Esa visión de los mercados exteriores tiene que ser complementada con el mercado local. Claro, porque si hubiéramos ganado mucha exportación, mucha cuota o mantenido cuota, pero nos hubieran barrido en los mercados locales, pues entonces no sería un diagnóstico correcto. Y bien, cuando vamos al mercado local, las noticias, surprise, positivas. Positivas porque en el mercado local somos capaces de mantener la cuota, a pesar de 10 años de zona euro y a pesar de la penetración de China. Aquí he hecho trampa. Alguna persona dice, no he hecho trampa, pero quiero explicar lo que he hecho. Aquí he puesto importaciones como porcentaje de la demanda final, es decir, de todo el mercado interior de consumo interno más nuestras exportaciones. Porque claro está, parte de las importaciones que hacemos las utilizamos para luego volver a reexportar. Con lo cual me parece la medida correcta, no he hecho trampa. Alguien me dirá, es que las importaciones sobre la demanda interior han aumentado. Digo, sí, tal vez, pero cuidado, parte de las importaciones que vienen las utilizamos para exportar. Con lo cual, en el denominador de este ratio tenemos que añadir las exportaciones. Y ahí yo creo que estamos teniendo unos resultados positivos. Como digo, en el mundo actual no es suficiente con mirar comercio exterior, bienes y servicios, hemos de mirar también otras dimensiones. Hay muchas que me gustaría poder mirar. Por desgracia, hay algunos que no disponemos de estadísticas buenas, pero sí que las tenemos en términos de inversión. Por tanto, también hemos hecho un ejercicio de examinar qué ocurre con la inversión extranjera. Porque la inversión extranjera es un elemento central también de la posición competitiva. Y porque ahí es bueno estar presente en los mercados exteriores y también es bueno conseguir una cuota importante de la captación de inversión extranjera. Los resultados ahí yo quisiera que fueran más positivos, pero tampoco yo diría que son negativos.
a lo largo de la década, en lo que es captación de inversión extranjera, España mantiene, grosso modo, la misma cuota del mercado internacional. Disfrutamos de un periodo de clara mejora, que llega hasta el 2004-2005, para luego empeorar algo, pero nuestra situación al final de la década es parecida a la situación al inicio de la década. En lo que sería captación de inversión extranjera y en lo que es realización de inversión extranjera en el exterior, también observamos una tendencia de estabilidad, si bien incluso algo creciente, con un punto álgido, cíclico, yo diría, en el momento de expansión principal del 2005 y 2006. Un análisis más fino, naturalmente, quisiera examinar qué tipo de inversión estamos captando y qué tipo de inversión estamos realizando. Idealmente quieres captar inversión de procesos de alto valor añadido y trasladar al exterior inversión de procesos de bajo valor añadido. Bien, ahí el diagnóstico yo creo que no es malo, sin duda podemos mejorar, como dicen en la escuela. Junto a la evolución de los precios relativos, junto a la evolución de las cuotas de mercado, debemos también examinar los resultados, cómo se reflejan en la evolución de nuestro Producto Interior Bruto y, lo que es diferente, de nuestro Producto Nacional Bruto. El Producto Interior Bruto, dirección de Economía, profesor de Economía, el Producto Interior Bruto es aquel que se genera por los residentes en el país. El Producto Nacional Bruto es aquel que se genera a aquellos que son ciudadanos del país. Nos interesa una economía que no solo genera un PIB creciente, sino también un PNB creciente. Porque si no estarás generando un PIB creciente que acabará en los bolsillos de aquellos que te han dado los recursos productivos que te han permitido producir en tu país, pero de tal modo que las rentas han ido al exterior. Y en España ahí muestra una situación positiva en cuanto al nivel de crecimiento del PIB, que ha sido importante en la última década, como todos sabéis, y mejor que la situación que muestran países que ahora están en el disparadero, como Irlanda o Grecia. Irlanda y Grecia son países que han tenido grandes crecimientos a lo largo de estos últimos años, pero crecimientos seriamente desequilibrados, en los que el Producto Interior Bruto crecía muy por delante del Producto Nacional Bruto. Lo hacían con recursos que sacaban del extranjero y tenían que devolver en rentas que pagaban a los titulares de esas inversiones, de esos créditos que permitían el crecimiento del PIB en España, perdón, en Irlanda y en Grecia. En España algo de eso ha sucedido, pero no tanto. Y esto nos lleva a una cuestión que es central, que yo creo que puede, sin duda, acoger algo del debate, ¿no? Nos lleva a la cuestión de la sostenibilidad del crecimiento del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es el reflejo final de la capacidad de generar riqueza y de la competitividad de una economía, pero lógicamente lo que quieres es que pueda crecer de manera sostenida a lo largo del tiempo. El análisis que tiene aquí cubre hasta el 208. Cuando tengamos la recesión terminada, la fotografía va a ser distinta. Es bien sabido que la caída de la economía irlandesa y la caída de la economía griega son espectaculares, que su crecimiento a lo largo de todo el ciclo económico, teniendo en cuenta los tiempos buenos y los tiempos malos, va a ser mucho menor de lo que indica ahí. ¿Qué sucederá con la economía española? No lo sabemos aún. Lo que sí que sabemos es que la economía española, no tanto como la griega, no tanto como la economía irlandesa, basó su expansión en un fuerte apalancamiento. Una gran expansión de la economía con la generación de un déficit por cuenta corriente importante. Un déficit por cuenta corriente que llegó a situarse en las cercanías del 10%. En España, ese déficit por cuenta corriente fue en gran medida resultado de una gran expansión de la demanda interior y menos de la pérdida de competitividad del 10% al que antes he hecho referencia. Es menos una cuestión de precios relativos, más una cuestión del enorme impulso inversor en España. Inversión en bienes de equipo, inversión también en construcción. Pero claro está, cada año de déficit por cuenta corriente supone recibir financiación del resto del mundo.
financiación que te sirve para el gasto, te sirve para la inversión local, pero que algún día tendrás que devolver. Y estamos, como es bien sabido, en aquellos momentos en los que se tiene que devolver. O al menos mostrar al mundo que uno es capaz de devolverlo. Las posiciones de deuda de la economía española y de las economías del conjunto de la Unión no son de fácil evaluación. Aquí les presento un ejercicio de aproximación a lo que sería la deuda total y la deuda externa de un país y de los países de la Unión. En el caso de España, nuestra deuda total a finales del 2009 era aproximadamente casi 3 veces el PIB, del cual el grueso es deuda privada, no deuda pública. Es decir, los protagonistas de la expansión española de los años 2000 han sido el sector privado, y el sector público actuó de contrapeso consolidando fiscalmente, y ojalá hubiera consolidado fiscalmente más, prácticamente llegando con superávits del 3 y del 4, ojalá lo hubiera hecho, pero eso era algo extraordinariamente difícil. Ese es el nivel de deuda. El nivel de deuda total es importante, pero no es la variable clave. La variable clave es la deuda exterior, es decir, aquella parte de la deuda emitida por los agentes domésticos que está en poder de no residentes, de ciudadanos extranjeros y de instituciones extranjeras, que por tanto solo van a conceder más crédito para atender a los vencimientos y a la nueva necesidad de endeudamiento si ven que la economía española se encuentra en una senda de generación de riqueza estable que permita atender el servicio de la deuda y renovarla. En España, la deuda extranjera se sitúa, deuda financiera, se sitúa en 168% del PIB, 28% es deuda pública y aproximadamente 140% del PIB de deuda privada. Esta es deuda bruta, y aquí a lo mejor una pequeña excursión técnica muy breve, pero me parece relevante, porque la discusión a veces, estos son muchos miles de millones, sí, 140% del PIB, aproximadamente son 1.400 miles de millones de euros. Esto es una enorme cantidad de dinero. Y la deuda pública son 300 miles de millones de euros. Es mucho, sí, pero cuidado, es deuda, estamos mirando únicamente al pasivo. Debemos mirar al activo también. Estamos mirando al pasivo financiero, debemos mirar al activo financiero y luego añadir los activos reales para tener una fotografía global de la posición de balance, si quieren, de la economía española. Y esta es la fotografía global para el año, a finales del año pasado, veremos cómo termina este año, de la posición española. Tenemos efectivamente un 140% más un 20%, 168% de deuda financiera, que es toda la parte de la columna de la derecha, excepto la inversión extranjera, que está en la parte inferior del gráfico. Por tanto, tenemos 210% de pasivos frente al resto del mundo, 200 y pico. Pero también tenemos activos. Tenemos inversión extranjera en el exterior y tenemos activos financieros contra el exterior, aproximadamente en un 120% del PIB. Con lo cual, lo que realmente cuenta es que tenemos un diferencial de 90% del PIB de posición inversora neta negativa de nuestra economía frente al resto del mundo. Es decir, debemos tener en cuenta, repito, que no solo tenemos pasivos financieros, sino que tenemos activos financieros y luego tenemos pasivos y activos reales, bastante equilibrados. La fotografía final es la siguiente. Tenemos un 90% de posición inversora neta negativa, parecido a Grecia y peor incluso que Irlanda. Es una posición que exige una corrección. No significa que uno tenga que estar en superávit, pero claro está, conforme te vas profundizando en la posición neta, tu necesidad de dar servicio a esa deuda va en aumento. Estamos expresándola como porcentaje del PIB, pero al final tendrás que generar un superávit en tu ejercicio anual de ingresos y gastos para poder dar servicio a esa posición deficitaria neta que tienes frente al resto del mundo. Los Estados Unidos también la tienen.
una posición negativa, no tanto como nosotros, pero también la tienen desde hace muchos años. Pero claro está, los Estados Unidos emiten el dólar y nosotros a duras penas emitimos el euro. Con lo cual, en términos de la sostenibilidad de nuestro crecimiento económico, yo creo que el diagnóstico no puede ser tan positivo como lo era en cuanto a nuestra posición en cuotas de mercado. Aquí tenemos deberes por hacer. Nuestra economía está excesivamente apalancada y por tanto es vulnerable. Y en estos momentos, en estos meses, estamos viendo el reflejo de esa vulnerabilidad. Los deberes los hemos de hacer para volver a una senda de sostenibilidad de nuestra posición con el resto del mundo. Para ir acabando, me falta un otro indicador, que es el indicador que yo creo que es más popular, que es el indicador de competitividad que aparece en los rankings de competitividad, como decía, que publican el World Economic Forum y el IMD. En este caso es el indicador del World Economic Forum, en el cual hemos bajado aproximadamente unos 20 puestos en los últimos 6 años. Este es un indicador, como digo, más cualitativo, que incluye un conjunto de variables, muchas de ellas de gran relevancia. Quisiera, de todos modos, enfatizar que estos son indicadores de competitividad, no son los determinantes últimos. Centraría en unos minutos también la atención en los determinantes últimos. El determinante último de nuestra competitividad, desde la vertiente cuantitativa, es nuestra productividad. Es la evolución de nuestra capacidad de hacer productos atractivos para el resto del mundo. Y la productividad es algo que en las discusiones de política económica a menudo se usa de manera frívola. Por ejemplo, en los últimos meses, en los últimos 12, 24 meses, la productividad de la economía española, nos dicen algunos, ha mejorado enormemente. Bueno, claro, si el producto ha caído, pongamos un 3%, y el empleo ha caído un 8%, si uno mide la productividad, producto dividido por empleo, pues la productividad de los que aún siguen empleados ha aumentado. Pues esta es la manera incorrecta de medir la productividad. Esta no es la buena manera de medir la productividad. No es la manera mediante la cual un país genera riqueza. Porque un país genera riqueza aumentando las personas empleadas y asegurándose de que cada una de las personas empleadas es más productiva, dispone de los medios para generar mayor riqueza. Los economistas, para medir la verdadera productividad, utilizamos un concepto que es la productividad total de los factores, que es aquella contribución al crecimiento económico, a la evolución del PIB, que va más allá de lo que es la pura aportación de máquinas y horas de trabajo al proceso productivo. El PIB puede crecer porque tienes más gente y porque tienes más máquinas. Y si a la misma gente le pones más máquinas, producen más. Y si a las mismas máquinas le pones más gente, pues producen más. Cada vez menos, pero producen más. No nos interesa este tipo de productividad. Nos interesa ver en qué medida somos capaces de organizar el proceso productivo, de coger tecnologías avanzadas, de tener equipamientos públicos y privados que nos permitan crecer más allá de lo que es la pura adición cuantitativa, el puro margen extensivo del crecimiento de la economía. Lo que llamamos los economistas la productividad total de los factores. Y esta es resultado de nuestra capacidad de invertir como sociedad en I+D, en la educación avanzada de nuestros ciudadanos, en las infraestructuras que nos permitan ser más productivos como colectivo. La evolución de la PTF en España en los últimos años ha sido especialmente negativa. Hemos crecido mucho en el margen extensivo y hemos ido muy mal en el margen intensivo. Hemos crecido mucho porque éramos más y porque teníamos más maquinaria, más bienes de equipo, más material para trabajar, pero no porque lo hiciéramos de un modo más inteligente. De hecho, es dramático ver que en los factores que debieran permitirnos ser más productivos como sociedad, la acumulación de capital público por habitante, infraestructuras, la acumulación de capital tecnológico, I+D, inversión en I+D, público y privado, o la formación avanzada de nuestros ciudadanos, hemos hecho un enorme esfuerzo.
Nos hemos acercado a la Unión Europea, es lo que muestra este gráfico. Pero tal vez no lo hemos hecho del modo más eficiente. Tal vez hemos colocado las infraestructuras donde no tocaba. Hemos hecho estudiar a nuestros jóvenes lo que no tocaba. Y hemos investigado aspectos esotéricos que se han trasladado poco en procesos productivos. Hemos arrojado mucho dinero en estos factores importantes. Hemos hecho el esfuerzo. Pero si la PTF al final se ha quedado plana o negativa, es que lo hemos hecho con poca cabeza. Y este es otro diagnóstico que en el tono positivo es a mejorar. Se ha hecho el esfuerzo, pero no se habrá desarrollado de un modo eficiente. Y esto encaja con el diagnóstico competitivo que nos da el World Economic Forum cuando examina en ese ranking nuestra posición relativa en muchas cuestiones. Y nos dice que estamos especialmente mal en contratación laboral, en rigidez salarial, en tiempo para iniciar un negocio, en carga regulatoria, en calidad del sistema educativo, en capacidad tecnológica. Esto encaja con el hecho de que tal vez tenemos un sistema social, un sistema institucional que no es capaz de decidir colectivamente y de un modo eficiente aquellos recursos que deben ser puestos a disposición de todo el tejido productivo. Y esto es un poco el mensaje con el que quisiera ir terminando. Yo creo que el examen de la competitividad de la economía española muestra resultados ambivalentes. Yo tiendo a ver la parte positiva. Hemos sido capaces, a pesar de nuestro encarecimiento, de mantener importantes cuotas de mercado. Digo a veces, lo sabe John, que tenemos una economía dual, con una parte de nuestra economía de empresas que se han internacionalizado, que compiten, que ganan contratos fuera, que ganan mercados, que tienen inversiones fuera, y otra parte de la economía que se ha quedado encerrada en el mercado local. Y eso tal vez explica la ambigüedad de los resultados en cuotas de mercado y en precios relativos. Esa economía dual nos ha permitido crecer, pero lo hemos tenido que hacer con escasa productividad y con recursos que nos ha dejado el resto del mundo, lo que le han añadido a nuestro crecimiento una dosis significativa de vulnerabilidad que exige ahora, naturalmente, toda nuestra atención. Y quisiera llamar la atención, repitiendo un poco en la parte final de la presentación, que para mí el gran reto de nuestra economía y de nuestra sociedad es que las decisiones colectivas sobre inversión en educación, en universidad, en I+D, en infraestructuras, aeropuertos, carreteras, trenes, las llevamos a cabo con sistemas institucionales ineficientes, con una excesiva politización, con un poco análisis de coste-beneficio, con un predominio del corporativismo, sin suficiente aire fresco que permita escoger en cada momento lo que es más eficiente para el país. Muchas gracias.